Hola a todos. Quiero comenzar, y yo creo que todos hemos visto que esta semana que pasó ha sido una semana bastante fuerte para el mundo entero, por la bomba que hubo en Beirut, por un avión que se cayó en India y por todo lo que está sucediendo con el COVID. Y estaba orando y el Señor me llenó de esperanza, que aunque veamos todas estas situaciones adversas, mi mensaje de hoy para ti es: ten esperanza. Aunque veas que muchas cosas muy tristes y dolorosas están sucediendo en el mundo, lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes es aferrarnos al Dios de la esperanza, el Dios de los milagros, el Dios que está por encima de toda circunstancia que estamos viviendo. Hemos estado leyendo unos libros de la Segunda Guerra Mundial y vemos que personas efectivamente la pasaron muy duro y murieron, y otras también la pasaron muy duro y sobrevivieron. ¿Cuál fue la diferencia? Leyendo encontramos que muchas de estas personas cambiaron su mente, tuvieron una mente positiva, una mente de lucha, una mente que iba por encima de toda circunstancia, y eso les salvó la vida. Así que a través de esta escritura yo quiero que tú recibas hoy la palabra de Dios y que sientas que Dios quiere que tú cambies ese chip mental y digas: yo voy a salir adelante de esta situación. Tener fe y esperanza es tener como que la puerta se va a abrir, tener esa fe que las cosas sí van a suceder, y eso tiene mucho que ver con mi forma de pensar. Entonces, así como le dijo el Señor a Abraham, esperanza sobre esperanza, y le decía cuando aún no había tenido a Isaac. Y nosotros ya podemos leer la historia. Isaac nació porque Abraham tuvo esperanza y, dice la palabra, le creyó a Dios. Y yo quiero que tú hoy le creas a Dios, que va a hacer un cambio en tu vida. Y para hacerlo, me gustaría leer esta escritura en Gálatas, primera de Gálatas 2:20. Dice así: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando tú dices que Cristo vive en mí, es que ya no eres tú, ni tus propios sentimientos, ni tus emociones, porque si no seguiríamos siendo los mismos que antes también leían la Biblia, la estudiaban y seguían lo mismo. Dios quiere que empiece el cambio dentro de ti. Cuando el Señor dice: ya no vivo yo, o sea que Sandra vive, pero no con sus emociones y sus sentimientos, porque cuando Cristo empezó a vivir en mí y en ti, empezamos a creerle a un Dios sobrenatural. Y yo quiero que tú veas eso: Dios es sobrenatural porque Él resucitó, y lo vemos en esta escritura también, en segunda de Lucas 24:13, y cuenta una historia muy, muy especial, porque el Señor Jesús muere y resucita, y es el tercer día, y van dos creyentes camino de Maús caminando y contando como tristes: pero mire, el Señor, el que creíamos que nos iba a salvar y nos iba a redimir de Jerusalén, porque así iban hablando los dos, y de repente Jesús resucitado se les aparece en el camino y empiezan: ¿qué es lo que ustedes hablan? No, que las escrituras decían que iba a venir el Redentor, y mira, nada, se murió. Y claro que hay unas señoras que ahí van contando, cuentan que la piedra se corrió y ya no estaba Jesús ahí, y vieron unos ángeles, y Jesús como que los miraba porque ellos no veían. Viéndolo, no veían, tenían velos en los ojos. Y siguieron caminando hablando con Jesús y no reconocían que era Jesús. Hasta que ya Jesús los acompaña a la aldea en Emaús y les dice, y estos dos forasteros le dicen: quédate con nosotros. Y Jesús: ok, me quedo con ustedes. Y cuando Jesús parte el pan, ellos se dieron cuenta, los ojos se les abrieron y se dieron cuenta que era Jesús resucitado, y en ese momento desapareció. Entonces, lo primero que yo quiero que veas es: ya no vives tú, Cristo vive en ti.
y el Señor sí resucitó. Y el Señor está contigo. Y ese velo que antes teníamos de no creer se cae en este momento, porque creemos que el Señor resucitó y caminó. Y si caminó con ellos, camina contigo hoy en día y quiere hacer contigo un milagro. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros creamos, que nuestros ojos van a ser abiertos. Ahora vienen los milagros del Señor. Cuando pensamos en milagros, es muy, muy especial, porque el Señor vino a hacer milagros, algo sobrenatural, es algo maravilloso. La palabra dice que un milagro es algo asombroso, porque los milagros no son lo cotidiano, los milagros nos asombran. Los milagros es cuando te dicen, aquí no hay nada que hacer. Pero ¿sabes qué? En el Señor siempre hay algo que hacer. Cuando te dan un diagnóstico y te dicen, no, aquí no hay esperanza, pero el Señor es el último que te puede dar el diagnóstico, el último que tiene la palabra verdadera. Yo te invito a que por más diagnóstico que te hayan dicho, a que por más situación difícil económica que estás viviendo, a que por más tristeza, depresión, ansiedad que sientas, recuerda, Dios vive, Jesús vive. Y este es el mensaje que quiere que hoy tú tengas, que Él está por encima de toda circunstancia. Si tú le crees, Él hará. Entonces yo quiero ahorita leer algunos mensajes bíblicos, versículos bíblicos donde el Señor hizo milagros. Porque tan pronto el Señor empieza su ministerio, ¿qué vemos? Milagros y milagros y milagros. Él enseñaba y Él sanaba, Él liberaba y Él resucitaba. ¿A qué Dios le estás creyendo tú? ¿A qué palabra estás aferrado tú? Yo le creo a Dios. Y eso es lo importante. Entonces en Juan 4, 34, 35, este también es espectacular porque dice que el Señor sana al hijo de un funcionario. Este era un hombre muy importante y tenía gente a su cargo. Y se enteró que el hijo de uno de sus trabajadores estaba enfermo. Y le dijo que por favor sanara al hijo de la persona con la que trabajaba. Y el Señor le dice, voy contigo, oro con él, lo ayudo. Y él dice, no. El funcionario le dice, no, Señor, no vayas. Solo di la palabra y el niño sanará. Y el Señor le dijo, wow, tienes realmente fe. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos. Y esa es la palabra que el Señor dice, ten fe. Si todos tuviéramos esa fe como Él la tuvo, sería espectacular. Ahora tenemos que declararlo, hablándole. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y el Señor quiere que nosotros cuando hablamos, ya hemos estudiado ese tema del poder de las palabras. Declara tu sanidad, declara que tu situación va a cambiar, porque ese es el poder de la palabra. Y dice en Mateo 8:7, solamente di la palabra y se sanó. Así que aférrate a la palabra del Señor. El Señor sanó a un paralítico que tenía 38 años de estar enfermo. En Marcos 5, 21, 30 y 23 dice que sana a la hija de Jairo. Cuando el Señor ve a la hija de Jairo, le dice, no, está enferma, está enferma. Y ya cuando van camino con el Señor Jesús, sale la mamá y todas llorando y dicen, no, la niña murió. Y el Señor dice, déjenme solo con ella. E invita a Pedro y a Juan y a Pedro, a Juan y a Jacobo, sus amigos más cercanos, los que con él compartían la parte más íntima del Señor, sus amigos de verdad. Y entran al cuarto y se acerca y le dice, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. El Señor dio la palabra y la niña se levantó. Esos son los milagros que a mí me sorprenden del Señor. Y bueno, si nos ponemos a leer todos los evangelios están llenos de milagros. Jesús también tiene compasión, y este es un milagro de multiplicación. Y es cuando el Señor está en el monte enseñando, y ya era tarde y habían 5,000 personas, y esto está en Mateo 14, del 13 al 16. Todos conocemos esta historia.
tenían ya hambre, la multitud ya se iba a ir y el Señor tuvo compasión. Lo que te quiero decir es que el Señor también tiene compasión de ti y de tu situación. Aquí el Señor dice que pidió a un muchachito lo poquito que tenía de panes y de peces y los multiplicó tanto que recogieron las sobras. Dios hará un milagro económico también en tu vida. Hay otra parte que me gusta mucho, que es la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17, 8, 20. Y esto va para la situación económica, porque no solamente el virus nos ha afectado, yo sé que también la economía ha afectado las casas, las familias, nuestros países. Hay más pobreza, pero tenemos que tener fe que el Señor multiplicará lo que está en tu casa. La historia de la viuda de Sarepta es cuando Elías llega a la casa y le dice que el Señor básicamente lo envía y le dice a la viuda que le haga algo de comer. Y la viuda le dijo: solo tengo un puñado de harina y aceite, no tengo más. Es más, cuando me lo coma es para morir mi hijo y yo. Y el profeta le dice: tranquila, haz la torta y tan pronto esté lista me la das a mí, y luego haz otra y come tú y tu hijo. La señora hizo tal cual y comió ella y comió el hijo y siguieron comiendo y el Señor le dijo: esto nunca va a escasear. Y yo quiero que también te grabes esa palabra: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija ni disminuirá, dice el Señor. Y así sucedió con la señora, con la viuda de Sarepta, hasta que llovió. Este es un milagro económico. Y yo hoy declaro que lo que tú tengas en tu billetera, lo que tú tengas en tu cuenta bancaria, lo que tú tengas en tu casa, ora y declara que se va a multiplicar. ¿Qué diferencia hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lleno de historias donde el Señor nos está hablando a través de ellas? Es para que hoy en día, en esta situación, en el año 2020, nos demos cuenta que estamos pasando una crisis y que también el Señor quiere que te aferres, que salgas de ese molde, que creas como un niño, porque la palabra dice: si creyeres como un niño. Y creo que a veces nos toca creer de esa manera y aferrarnos a lo que el Señor tiene y a sus milagros, porque Él es un Dios real. Mateo 14, 22, Jesús camina sobre el agua. Estaba una gran tormenta y estaban todos en la barca cuando el Señor, después de haber estado orando, caminó sobre las aguas. Esto está en Mateo 14, 22. Y en el 27 dice: tened ánimo, no temáis, porque nos asombra lo sobrenatural. Es normal que nos asombre, pero quizás deberíamos estar más acostumbrados a saber que el Señor obra milagros, acostumbrados a que el Señor sí hace maravillas en tu vida, acostumbrados no a que las cosas no suceden, no, esto nunca sucederá, no sucedió, y es como la rutina. ¿Por qué no más bien sorprendernos ante las maravillas del Señor? Caminó sobre las aguas. Es lo que el Señor quiere que tú hagas hoy, que tú camines por encima de la situación que estás viviendo. Hice una lista porque hoy quiero que oremos, hoy quiero que finalicemos la palabra de tener esperanza, de tener fe y de creer en los milagros portentosos del Señor, milagros que nos van a asombrar. Entonces yo quiero hoy que hagas algo especial sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Vamos a orar. Y donde tú sientas que tienes dolor, donde tú sientas que estás ansiosa, angustiada, donde te hayan dicho que tienes una enfermedad y te sientes triste y le crees a esa enfermedad y crees que de pronto esto va a ser grave, hoy quiero que tu mente sea una mente renovada en el Señor. Vamos a tener nuevos pensamientos, como dice la palabra, buenos, agradables y perfectos. Vamos a creer que el Señor hoy quiere hacer un milagro en tu vida y que lo recibas, porque muchas veces el Señor te da un regalo y tú haces esto. No lo recibes y quizás el regalo está frente a ti. Abre tus manos y recibe el regalo de la sanidad
que el Señor quiere para ti. Abre tus oídos. Anoche, sin darme cuenta, dije la palabra efata. Mi esposo me lo dijo. Y significa abrir oídos para las personas sordas. Pues hoy digo efata. Abre tus oídos para que creas la palabra del Señor. Abre tu entendimiento para que empieces a mirar. No que puedes caminar en las aguas como que qué susto. No, vas a hacerlo. Vas a caminar sobre las aguas. Vas a caminar por encima de la circunstancia que tú estés, sea cual sea. Porque hoy el mundo necesita que nosotros, todos unidos, nos aferremos a los milagros que Dios puede hacer. Allí en tu casa, Dios puede tener esa llama encendida, ese fuego encendido, y esa casa se va a llenar de luz. Y esa casa va a recibir la palabra y la sanidad. Y va a ser como una multiplicación. Esas vasijas se van a ir a la derecha y a la izquierda. Y va a haber prosperidad sobre tu casa. Así lo declaramos. Tú eres un instrumento de bendición. No lo olvides. Si estás triste, recuerda que el Señor va contigo de tu mano. Sí, es difícil el que todos estemos encerrados, pero tienes tanto por qué dar, tanto por qué extenderte de otras maneras que el Señor quiere mostrártelas. Y quiero que oremos por milagros. Quiero que oremos por los corazones que el Señor quiere sanar en este momento. Vamos a orar para que el Señor haga un nuevo corazón en una bebé. Y lo vamos a creer. Ya declaramos un nuevo corazón. Y también las personas que tienen problemas en sus corazones, taquicardias, arritmias, corazones grandes, hipertensión, hoy declaramos que esos corazones se sanan. También vamos a orar por la sangre. Personas que tienen los glóbulos rojos o los blancos muy disminuidos y necesita el Señor balancear, equilibrar. Hoy oramos por todo problema sanguíneo, por toda sanidad de cáncer, de lupus, por toda sanidad del estómago, de problemas digestivos, del colon. Hoy vamos a sanar, vamos a declarar sanidad, ceguera, problemas de tiroides, problemas del sistema nervioso central, problemas en el cerebro, por bipolaridad, por esquizofrenia, por Alzheimer. Estamos orando porque el Señor va a hacer algo nuevo, por migrañas. Hoy declaramos que esos dolores de cabeza se van de tu vida. Hoy declaramos que si no has podido tener bebés, vas a tener a tus bebés por todo problema de infertilidad. Hoy declaramos que se va a abrir esos canales de bendición y el Señor te dará los hijos que tú anhelas tener. Hoy declaramos sanidad en los hogares, en los matrimonios. Quizás esos roces del día en día de pronto están menguando tu relación, pero el Señor quiere que todo se renueve en tu vida. Vamos a orar por todas estas peticiones de oración. Y quizás tú conozcas mucho más. Pon tu mano donde sientas dolor. Pon tu mano en tu corazón y declara sanidad. Pon tu mano en tu mente y declara que tus pensamientos son renovados. En tus ojos, porque van a ver lo que Dios está haciendo. Tus oídos se van a abrir como el Señor me dio anoche. Efata. Que abre el entendimiento, abre los oídos, Señor. Abre, Señor, la puerta de la bendición hasta que abunde y sobreabunde. No quiero terminar sin decirte que tú eres una persona valiosa, sin decirte que el Señor te ama, sin decirte que hay propósito en tu vida. ¿Sabes? Vas a comenzar una nueva vida. Porque cuando te sentías triste, solitario o solitaria, el Señor va a restaurar tu vida. Sé gentil y amable para esa persona que viene para ti. Sé la persona que trae lazos de reconciliación. El Señor siempre multiplicó, no dividió, no dividas. Multiplica tu casa. Haz que estas personas que eran 5,000 y se llenaron hasta saciarse y hubo sobras, que así sea en tu casa. Hoy declaro la multiplicación. Hoy te bendigo físicamente, hoy te bendigo económicamente, hoy te bendigo emocionalmente. Hoy bendigo esta nación, que sea una nación equilibrada, sin racismos, sin divisiones, sin engaños, sin manipulaciones.
Hoy bendecimos nuestros países para que sean libres y que sientan que hay un Dios por encima de toda circunstancia. Hoy oramos por todas las personas del Líbano para que el Señor traiga fortaleza. Hoy oramos por todas las personas que han perdido a sus seres amados. Necesitan un abrazo y necesitan amor. Dime si no hay mucho por hacer. Realmente hay mucho y tú eres un instrumento de bendición. Hoy declaramos esa sanidad sobre cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén.